Hay una frontera que todos cruzamos cada noche. Un lugar donde nuestras defensas bajan y nuestra mente se vuelve vulnerable. Normalmente, ese lugar es privado. Tus sueños son tuyos, tus pesadillas te pertenecen solo a ti. Pero, ¿qué pasaría si esa frontera fuera violada? ¿Qué pasaría si descubrieras que la pesadilla que te hizo despertar gritando a las 3 de la mañana es exactamente la misma que tuvo el desconocido que durmió en tu cama una noche antes? Bienvenidos a Registro Nocturno. El caso que voy a relatarles hoy no es una historia de fantasmas convencional. No hay cadenas arrastrándose, ni puertas que se cierran solas de forma dramática. El horror de este expediente es mucho más silencioso, más invasivo. Se trata de una propiedad que parece tener la capacidad de proyectar una imagen directamente en el subconsciente de quien cometa el error de descansar bajo su techo. No importa quién seas. No importa si eres un escéptico de hierro o una persona sensible a lo sobrenatural. Si duermes en la habitación principal de la casa que hoy analizaremos, lo verás. Verás al hombre del abrigo largo. Verás su rostro sin facciones. Y escucharás su mensaje. Este es el expediente 402. Prepárense, porque una vez que escuchen este registro, es posible que miren la esquina de su propia habitación de una manera muy distinta esta noche. Todo comenzó con un correo electrónico de una conocida en el sector inmobiliario. Elena es una mujer práctica, poco dada a fantasías. Se dedica a vender propiedades de alto valor, pero me contactó por una casa en particular que se había convertido en su propiedad maldita. No porque tuviera fallos estructurales, sino porque el historial de devoluciones y cancelaciones de contratos era estadísticamente imposible. La casa se encuentra en una zona apartada, rodeada por un bosque de pinos que parece absorber cualquier sonido que venga de la carretera. Es una construcción de finales de los años 50, con un estilo moderno para su época, mucha piedra volcánica y grandes ventanales. A primera vista, es la casa de ensueño de cualquiera. Elena me entregó las llaves un martes por la tarde. Recuerdo que sus manos temblaron ligeramente cuando me las puso en la palma. David, me dijo, no busques ruidos. No busques sombras en los pasillos durante el día. La casa es perfecta mientras hay luz. El problema es lo que sucede cuando te rindes al sueño. Por favor, mantén tu grabadora encendida todo el tiempo. Entré en la casa alrededor de las 4 de la tarde. El aire en el interior estaba extrañamente limpio, pero se sentía pesado, como si la presión atmosférica fuera distinta dentro de esas paredes. Caminé por la sala, la cocina, y finalmente subí a la segunda planta. La habitación principal era inmensa. Tenía un ventanal que daba directamente al bosque. En el centro, una cama de estructura metálica que parecía ser el único mueble original que quedaba. El silencio en esa habitación era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni el viento en los árboles. Era un silencio artificial, como el de una cámara de privación sensorial. Instalé mi equipo. Cámaras de visión nocturna en los ángulos superiores, una grabadora de audio de alta sensibilidad en la mesita de noche y sensores de movimiento. Mi plan era pasar una semana allí. Quería documentar lo que sea que estuviera causando que familias enteras huyeran a mitad de la noche. Esa primera tarde la pasé revisando la estructura. No encontré moho tóxico que pudiera causar alucinaciones, ni fugas de gas,
ni campos electromagnéticos inusuales producidos por el cableado viejo. Todo estaba en orden. Este es el expediente 402. Prepárense, porque una vez que escuchen este registro, es posible que miren la esquina de su propia habitación de una manera muy distinta esta noche. Cené algo ligero y me preparé para dormir. Debo admitir que, a pesar de mis años en esto, sentía una punzada de ansiedad. No era miedo a lo desconocido, sino esa sensación instintiva de que estaba entrando en el territorio de un depredador. Me acosté a las 11:30 de la noche. El colchón era sorprendentemente cómodo, pero el silencio de la habitación se sentía ahora como una presencia física. Es difícil de describir, pero era como si el silencio me estuviera observando. Pasaron las horas. Revisé mi reloj a las 2 de la mañana. Nada. Empecé a pensar que todo era una exageración, un caso de histeria colectiva alimentado por la soledad del lugar. Me quedé dormido finalmente cerca de las 2:30 de la mañana. Y entonces, sucedió. No fue un despertar gradual. Fue como si me hubieran arrojado a un pozo de agua helada. Estaba despierto, mis ojos estaban abiertos de par en par, pero mi cuerpo era una estatua de granito. La parálisis del sueño me había atrapado. Para quienes no la han vivido, la parálisis del sueño es una condición donde el cerebro despierta pero los músculos siguen bloqueados por el sueño REM. Es terrorífico, pero suele durar segundos. Sin embargo, en esa casa, la sensación era distinta. El bloqueo no era solo físico, se sentía como si algo estuviera succionando mi voluntad. Miré hacia el ventanal. La luz de la luna filtraba las siluetas de los pinos. Y entonces, mis ojos se movieron hacia la esquina derecha, cerca del armario. Allí estaba. Una figura que desafiaba la lógica del espacio. Era un hombre, o algo que tenía su forma. Era excesivamente alto, sus hombros eran anchos y vestía un abrigo pesado, de un material que parecía absorber la oscuridad. No tenía rostro. ¿Dónde deberían estar los ojos, la nariz y la boca? Solo había una superficie lisa, grisácea, que vibraba como la interferencia de un televisor viejo. Sentí un frío que no venía del aire, sino de adentro de mis huesos. La figura no se movía, pero el odio que emanaba de ella era palpable. Era un odio antiguo, metódico. Me miraba fijamente, a pesar de no tener ojos. En mi mente, empecé a escuchar un sonido. No era una voz, era como el rascado de uñas sobre un pizarrón, pero con una cadencia rítmica. Eran palabras que no podía entender, pero que mi instinto traducía como una advertencia. Justo cuando la figura dio un paso hacia adelante, mi cuerpo reaccionó. Un espasmo me sacudió y me senté de golpe, gritando con una voz que no reconocí como mía. Encendí la luz. La esquina estaba vacía. Las cámaras seguían grabando. El sensor de movimiento no había saltado. Revisé el video de inmediato. En la pantalla, me vi a mí mismo durmiendo tranquilamente y luego despertando de golpe. No había ninguna figura en la esquina. Nada. Una pesadilla, me dije. La sugestión de Elena finalmente me alcanzó. A la mañana siguiente, el sol disipó un poco el terror de la noche anterior, pero la imagen del hombre del abrigo seguía grabada en mi retina. Decidí que, si no podía registrar la entidad con tecnología, tendría que registrarla con historia. Empecé a inspeccionar la habitación con un detalle obsesivo. Moví los muebles, golpeé las paredes buscando huecos. Fue detrás del armario empotrado donde noté algo. El papel tapiz estaba ligeramente levantado en la parte inferior.
Tiré de él y descubrí una pequeña cavidad en la pared, una especie de escondite improvisado. Dentro había un sobre de plástico. Al abrirlo, encontré un cuaderno pequeño, de esos que se usan para la escuela, y un fajo de fotografías antiguas. Las fotos eran de la construcción de la casa, pero había una que me detuvo el corazón. Era una imagen del personal de construcción junto a un hombre que no parecía un obrero. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero, parado un poco alejado del resto. Su rostro estaba borroso por el movimiento, pero la silueta era inconfundible. Era él. Abrí el cuaderno. Pertenecía a una mujer llamada Clara, que había vivido en la casa 3 años atrás. No era un diario íntimo, era un registro de síntomas. Día 3, decía la nota. Él volvió. No sé cómo entra. He cerrado todas las puertas con llave. Se queda en la esquina. Hoy lo escuché hablar por primera vez. Me dice que esta no es mi casa, que yo solo soy un experimento. Dice que todos los que duermen aquí son parte de su registro. Fui pasando las páginas. Clara describía la misma parálisis, la misma figura alta, el mismo abrigo. Pero lo más inquietante fue una entrada cerca del final del cuaderno. He hablado con el vecino de la colina de abajo. Él vivió aquí en los 90. No quise decirle nada, pero él me lo soltó de repente. Me preguntó, ¿ya viste al hombre del abrigo? Dice que en este pueblo todos saben que esta casa se construyó sobre algo que no debió ser perturbado. El cuaderno terminaba abruptamente con una frase escrita con una letra temblorosa que ocupaba toda la página. Él no es un fantasma. Los fantasmas son recuerdos. Él es una presencia. Él está esperando a que todos soñemos lo mismo para poder cruzar. Me quedé helado. Cruzar. ¿A qué se refería? Pasé el resto del día en la biblioteca local. Necesitaba saber qué había en ese terreno antes de la casa de los años 50. Los registros fueron difíciles de conseguir, pero finalmente encontré lo que buscaba en los archivos de salud del estado. Antes de la casa, allí hubo una estructura temporal durante la epidemia de gripe de principios de siglo. Un lazareto, un lugar de aislamiento para los moribundos. Pero no era un hospital normal. Estaba dirigido por un médico militar que había sido expulsado del ejército por experimentos no éticos relacionados con la privación del sueño y la psique humana. Su nombre era Elías Vance. Vance creía que, en el estado de agotamiento extremo y parálisis del sueño, la mente humana abría una ventana a otra dimensión. Creía que si lograba que varias personas sintonizaran la misma frecuencia mental al mismo tiempo, podría crear un puente permanente. El lazareto se quemó en circunstancias sospechosas en 1912. Vance nunca fue encontrado entre las cenizas. La tercera noche llegó. Mi instinto me decía que me fuera, que ya tenía suficiente. Pero el investigador dentro de mí necesitaba confirmar la teoría de Vance. ¿Era posible que la casa fuera una máquina diseñada para enfocar la energía del sueño? Me preparé. Esta vez coloqué sensores de EEG, electroencefalograma, caseros que había traído para medir mi actividad cerebral. Quería ver qué pasaba en mi cabeza cuando él apareciera. Me acosté. Esta vez no hubo espera. Apenas mis ojos se cerraron, la oscuridad me tragó. Ya no estaba en mi habitación. Bueno, técnicamente lo estaba, pero la habitación había cambiado. Las paredes de piedra volcánica eran ahora de madera podrida y olían a desinfectante y muerte. Podía escuchar los quejidos de decenas de personas a mi alrededor. Aunque no veía a nadie. Intenté moverme, pero la parálisis era absoluta.
Miré hacia la esquina. Él no estaba ahí. Sentí un alivio momentáneo hasta que miré hacia el techo. Él estaba pegado a las vigas, como una araña humana. Su abrigo colgaba hacia abajo, rozándome la cara. La tela se sentía fría y húmeda. El hombre del abrigo descendió lentamente, sin hacer ruido, hasta quedar suspendido a unos centímetros de mi rostro. Esta vez, pude ver su cara de cerca. No era lisa. Estaba compuesta por miles de fragmentos de otros rostros. Vi los ojos de un anciano, la boca de un niño, la frente de una mujer, todos moviéndose, intentando encajar en una máscara coherente. Eran los rostros de todos los que habían dormido en esa casa. Eran los rostros de los pacientes de Vance. Era un collage de terror humano. La entidad abrió lo que parecía ser una boca y el sonido que salió no fue un susurro. Fue un coro de gritos ahogados. Ahora eres parte del registro. Resonó en mi cráneo. Todos sueñan lo mismo. Todos me alimentan. Todos me ayudan a cruzar. Sentí que mis propios rasgos faciales empezaban a estirarse, como si la entidad estuviera tirando de mi piel para añadirme a su colección. El dolor era psicológico, pero se sentía más real que cualquier herida física. En ese momento, recordé lo que Clara había escrito en su diario: él está esperando a que todos soñemos lo mismo. Entendí el truco. La entidad no era un fantasma poderoso, era un parásito que necesitaba nuestra atención y nuestro miedo coordinado para tener fuerza en el mundo físico. Si yo dejaba de creer en lo que veía, si rompía la sintonía del sueño, él perdía el agarre. Con un esfuerzo que me hizo sentir que mi cerebro se iba a apagar, obligué a mi mente a pensar en algo mundano. En el ruido del tráfico, en el sabor de un café, en la sensación de las llaves en mi bolsillo. Luché contra la imagen del hombre alto con todas mis fuerzas. La habitación empezó a vibrar. Los rostros en su máscara empezaron a gritar de dolor. El hombre del abrigo se encogió, su figura se volvió borrosa, perdiendo definición, volviendo a ser esa estática gris de la primera noche. Un estallido de luz blanca inundó mi visión y, finalmente, desperté. Eran las 4 de la mañana. No esperé a que amaneciera. Recogí mi equipo en un frenesí de adrenalina y salí de la casa. Mientras conducía por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor. En la ventana de la habitación principal, me pareció ver una silueta alta, observando cómo me alejaba. Al revisar los datos de mi electroencefalograma más tarde, descubrí algo que me dejó sin palabras. En el momento de la experiencia más intensa, mi actividad cerebral no mostraba un sueño REM normal. Mi cerebro estaba emitiendo ondas en una frecuencia que nunca se había registrado en un ser humano despierto o dormido. Era como si mi mente hubiera sido sintonizada externamente a una estación de radio que no debería existir. Hablé con Elena y le entregué las llaves. Le conté todo, incluyendo el cuaderno de Clara. Ella decidió retirar la casa del mercado. Actualmente, la propiedad está rodeada por una cerca de seguridad y se dice que una empresa privada la compró para realizar estudios que nadie quiere explicar. He compartido esta historia aquí, en Registro Nocturno, no para asustarlos, sino para advertirlos. El doctor Elías Vance descubrió algo hace un siglo. Descubrió que nuestros sueños son una fuente de energía, y que hay entidades que llevan milenios esperando a que construyamos los lugares adecuados para que ellas puedan entrar. Si alguna vez te encuentras en una habitación donde el silencio parece observarte, si alguna vez sientes que tu cuerpo no responde y ves a un hombre alto en la esquina de tu cuarto, no le des tu miedo. No lo mires a la cara, porque lo que él busca es que tú también formes parte de su registro. Mi nombre es el registrador, y este ha sido el expediente 402 de Registro Nocturno.
Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han soñado con el hombre del abrigo? ¿O quizás han sentido que su habitación no es la misma cuando cierran los ojos? Estaré leyendo sus registros. Buenas noches, y traten de no soñar lo mismo que los demás.